Estudio sobre la doctrina de la elección divina prenatal en el contexto de la Iglesia La Luz del Mundo. La doctrina de la elección divina, la creencia de que Dios elige a ciertas personas para un propósito específico antes de su nacimiento, es un tema complejo y debatido dentro de la teología cristiana. En el contexto de la Iglesia La Luz del Mundo, LLDM, esta doctrina adquiere una particular relevancia al aplicarse específicamente a sus líderes, quienes son considerados apóstoles de Jesucristo elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Este estudio explorará las bases bíblicas generalmente citadas para la doctrina de la elección, analizará la interpretación específica que LLDM realiza de estos pasajes, y examinará las implicaciones teológicas y prácticas de esta creencia dentro de la Iglesia. Fundamentos bíblicos generales de la doctrina de la elección. Diversos pasajes bíblicos son utilizados para sustentar la doctrina de la elección divina. Algunos de los más relevantes incluyen Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este versículo, dirigido al profeta Jeremías, sugiere un conocimiento y una designación divina antes del nacimiento, para un propósito específico. Gálatas 1:15 de la mañana -16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. El apóstol Pablo habla de haber sido apartado y llamado por Dios desde antes de su nacimiento, para la misión de predicar el Evangelio. Romanos 8:29 de la mañana -30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó. Y a los que llamó, a éstos también justificó. Y a los que justificó, a éstos también glorificó. Este pasaje habla de una predestinación divina que precede al llamado, la justificación y la glorificación. Efesios 1:4-5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí se menciona una elección, antes de la fundación del mundo, con el propósito de santidad y adopción como hijos de Dios. Estos pasajes, entre otros, han llevado a diversas interpretaciones teológicas sobre el alcance y la naturaleza de la elección divina. Algunas tradiciones enfatizan la soberanía absoluta de Dios en la elección incondicional, mientras que otras consideran la presencia divina y la respuesta humana como factores relevantes. 2. La interpretación de LLDM sobre la elección prenatal de sus apóstoles. La Iglesia La Luz del Mundo aplica la doctrina de la elección divina de manera específica y central a la figura de sus apóstoles. La creencia fundamental es que los líderes de la Iglesia, desde Aarón Joaquín González hasta Naasón Joaquín García, fueron elegidos por Dios desde antes de su nacimiento para cumplir un propósito divino específico: restaurar la verdadera Iglesia de Jesucristo en los últimos tiempos, y guiar a la humanidad hacia la salvación. Esta interpretación se basa en una lectura particular de los pasajes bíblicos mencionados anteriormente, aplicándolos directamente a la línea de liderazgo apostólico de la Iglesia. Se argumenta que al igual que Jeremías y Pablo fueron elegidos para una misión profética y apostólica antes de nacer, así también los apóstoles de LLDM fueron preordenados por Dios para su crucial papel en la dispensación actual. Dentro de esta perspectiva, la elección prenatal de los apóstoles no es vista como una elección para salvación individual, ya que todos los creyentes son llamados a la salvación, sino como una elección para un servicio y una autoridad únicos dentro del plan divino. Se considera que esta elección divina otorga a los apóstoles una investidura especial de autoridad espiritual, sabiduría y guía, haciéndolos instrumentos indispensables para la obra de Dios en la tierra. 3. Implicaciones teológicas y prácticas de la creencia en la elección prenatal apostólica. La creencia en la elección prenatal de los apóstoles tiene profundas implicaciones teológicas y prácticas dentro de LLDM. Autoridad inapelable. Refuerza la autoridad espiritual y doctrinal del apóstol actual. Su liderazgo es visto no como una sucesión humana, sino como la continuidad de un plan divino preestablecido. Sus enseñanzas e interpretaciones de la Biblia son consideradas la voluntad de Dios para la Iglesia. Unicidad de la Iglesia.
Subraya la creencia de que LLDM es la única iglesia verdadera restaurada por Dios a través de sus apóstoles elegidos. Esto puede llevar a una visión exclusivista en relación con otras denominaciones cristianas. Obediencia y lealtad. Fomenta una profunda obediencia y lealtad hacia el apóstol, considerado el representante directo de Dios en la tierra. Seguir sus enseñanzas y directrices se percibe como seguir la voluntad divina. Propósito divino de la Iglesia. Impregna a los miembros con la convicción de que la existencia y el crecimiento de LLDM son parte de un plan divino preordenado. Esto puede generar un fuerte sentido de propósito y misión dentro de la comunidad. Desafíos teológicos. Esta interpretación específica de la elección prenatal puede generar desafíos teológicos en relación con la libertad humana, la responsabilidad individual y la universalidad del llamado a la salvación. La pregunta de cómo conciliar la elección divina específica con el libre albedrío de los individuos es un punto de debate teológico más amplio. IV. Consideraciones críticas. Es importante abordar esta doctrina con un análisis crítico y contextualizado. Contexto bíblico. Si bien los pasajes citados hablan de la elección divina para propósitos específicos, su aplicación directa y exclusiva a una línea sucesoria de líderes religiosos requiere una interpretación cuidadosa y una consideración del contexto histórico y literario de cada pasaje. Riesgo de exclusivismo. La creencia en una elección prenatal exclusiva puede conducir a una visión de superioridad y exclusivismo religioso, dificultando el diálogo y la colaboración con otras comunidades de fe. Vulnerabilidad a la autoridad. Una fe centrada en la autoridad de un líder elegido prenatalmente puede generar vulnerabilidad ante posibles errores o abusos de poder, especialmente si no existen mecanismos sólidos de rendición de cuentas. Conclusión. La doctrina de la elección divina prenatal juega un papel central en la identidad y la estructura de la Iglesia a la luz del mundo, particularmente en la legitimación de la autoridad de sus apóstoles. Si bien se basa en pasajes bíblicos que hablan de la elección divina para propósitos específicos, su aplicación exclusiva a una línea de liderazgo requiere una interpretación particular que tiene profundas implicaciones teológicas y prácticas para los miembros de la Iglesia. Un estudio crítico y contextualizado de esta doctrina es fundamental para comprender la cosmovisión de LLDM y sus interacciones con el panorama religioso más amplio. Es crucial fomentar un diálogo respetuoso que permita explorar diferentes interpretaciones bíblicas y sus posibles consecuencias, manteniendo siempre el enfoque en los principios fundamentales del amor, la justicia y la humildad en la fe.